Miren, señores, en la tarde de hoy el Senado de la República estaba presto a conocer el proyecto de ley de extinción de dominio. El Senado iniciaba su sesión a las 2 de la tarde, está todavía en medio de la sesión y por lo que han publicado a través de sus medios informativos, especialmente las redes sociales, el Twitter, que es donde más actualizan lo que va sucediendo en la sesión, aparentemente no se ha sometido a votación el proyecto de ley de extinción de dominio. Este es un proyecto que ha preocupado a toda la población en sentido general y en la tarde de hoy yo quiero más o menos explicar brevemente cuáles son las preocupaciones y por lo que entendemos que sería un peligro que el Senado de la República se aboque a conocerlo y mucho peor a aprobarlo. Miren, el proyecto de ley de extinción de dominio, ¿qué es lo que se busca con esa ley? Se busca con esa ley expropiar de sus bienes a personas cuyo origen para la adquisición del bien haya sido ilícito. Es decir, a personas que tienen bienes que hayan provenido de los delitos que establece la propia ley. Esos delitos te habla de pornografía infantil, te habla de narcotráfico, te habla de trata de personas, te habla de corrupción, te habla de cohecho, un sinnúmero de delitos que esta ley considera que aquel que cometió uno de estos delitos, y que adquirió bienes, se le permita quitarle esos bienes a esas personas. Ahora, ¿cuál es el gran peligro o uno de los principales peligros que todos vemos que tiene esa ley? Es la manera en cómo está redactada, es el proceso que establece para poder llevar a cabo, valga la redundancia, un proceso de extinción de dominio. Porque normalmente uno entendería que primero debería haber una condena definitiva, una condena con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en contra de esa persona por haber cometido ese delito y que entonces, ya sea de manera concomitante o luego, se le pudieran quitar los bienes. Pero el gran peligro, en primer lugar, es el tema de la violación al principio de presunción de inocencia. Usted va a arrancar un proceso por una denuncia que depositaron en el Ministerio Público o porque el Ministerio Público así lo consideró de oficio por tener la sospecha de que los bienes de esa persona tienen un origen ilícito. Sin embargo, usted todavía no va a tener a esa persona condenada por ese delito que usted entiende que cometió y con lo cual pudo adquirir supuestamente los bienes. O sea, usted está partiendo ya de una presunción de culpabilidad, de que esa persona cometió ese delito, a través de ese delito adquirió esos bienes y yo le quito los bienes. Porque vamos a estar claros de algo, el procedimiento o el juicio de extinción de dominio no es un juicio a la persona, es un juicio a los bienes. O sea, usted le va a quitar los bienes a esta persona. Entonces, ahí hay una primera preocupación, ese tema de la presunción de inocencia, cómo se viola. Una segunda preocupación, y que todo el mundo lo ha manifestado, es el tema del principio de retroactividad. Cómo con esta ley se pretende quitarle bienes a personas por delitos que fueron cometidos previamente. En eso la Constitución, o sea, previo al momento en que se está aprobando la ley. En eso la Constitución es bien clara cuando habla en su artículo 110 del principio de irretroactividad de la ley. La ley aplica para el porvenir, la ley aplica para el futuro. La ley solamente se aplicará de manera retroactiva, es decir, para el pasado, cuando beneficia a una persona que se encuentra subyúdice, dígase, en un proceso ante la justicia penal o cumpliendo condena. Para que usted entienda de una manera llana, si una persona es condenada por traficar con marihuana y está condenada cumpliendo la cantidad de años que le corresponda, y mañana aquí legalizan el hecho de traficar con marihuana, entonces ahí se aplica para el pasado la ley y la persona se puede beneficiar de esa aplicación retroactiva de la ley. Sin embargo, en todo lo demás, la ley debe aplicar para el porvenir. Ejemplo, en el 2017 tuvimos la nueva ley contra el lavado de activos. Usted va a poder aplicar esa ley, la ley 155-17, en todos los hechos que ocurrieron después del 1 de junio del 2017. Antes usted va a tener que aplicar la ley 7202, que era la ley antigua que teníamos contra el lavado de activos. Entonces, eso es lo otro que preocupa a toda la población, y yo diría que la comunidad jurídica, sobre todo, que es quienes han hecho hincapié con esos temas. Y por último, y estoy tratando de resumir las principales preocupaciones que tiene la gente para que ustedes más o menos nos entiendan, el tema de que si es una ley orgánica o si es una ley ordinaria. Las leyes orgánicas son aquellas leyes que regulan derechos fundamentales, que regulan otras cosas, como por ejemplo el régimen de la moneda, que aquí digamos, bueno, no, en vez de peso vamos al dólar. Eso es una ley orgánica. Que regula la división territorial. No, que no serán provincias, que van a ser estados. Eso es una ley orgánica. Pero también las leyes que regulan derechos
fundamentales. Y no cabe en cabeza humana que se considere esta ley como ordinaria. Esta ley es orgánica, señores. Usted está regulando el derecho de propiedad. Usted está afectando el derecho de propiedad en una ley de extinción de dominio. Y aparte de usted está afectando otro derecho fundamental como es el debido proceso. Porque usted está creando un proceso nuevo. Y la propia ley lo dice. Esto no es un proceso civil. Esto no es un proceso ordinario como conocemos del proceso penal. Esto es un proceso aparte. Esto es un proceso distinto. ¿Y cuál es la diferencia en términos de aprobación? Que una ley ordinaria se aprueba con la mayoría absoluta, es decir, 50% más un voto, y una ley orgánica se aprueba con una mayoría cualificada, es decir, con más de las 2/3 partes de los presentes. Y esa es la gran diferencia. En el día de hoy, el Senado quisiera aprobarla como una ley ordinaria. De hacerlo así y que esta ley luego también se apruebe en la Cámara de Diputados, vamos a ver lo que vimos en el año 2014 con el Código Penal. Esta ley va a ser aprobada y finalmente va a ir al Tribunal Constitucional y se van a someter una serie de recursos que van a declarar inconstitucional esta ley y no habremos avanzado para nada. Por eso lo más conveniente es que se mantenga un diálogo sobre este tema y aprobemos una ley que cumpla con todos los requisitos legales de aprobación y constitucionales también. Vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos mucha más información. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase con Soraya Castillo.